La historia de Jacob y Esaú es una de las más fascinantes y complejas del Antiguo Testamento, una narrativa llena de tensión familiar, lucha por la bendición divina, y profundas lecciones espirituales que resuenan hasta nuestros días. Antes de su nacimiento, estos gemelos ya estaban destinados a desempeñar papeles opuestos en el plan de Dios, y sus vidas reflejan las luchas internas que muchos de nosotros enfrentamos, el deseo de prosperidad, la búsqueda de identidad y la lucha por obtener las bendiciones de Dios. Todo comienza con Rebeca, esposa de Isaac, que después de años de infertilidad recibe la bendición de Dios con el milagro de la concepción de gemelos. Sin embargo, desde el vientre, sus hijos ya peleaban. Rebeca, preocupada por el constante conflicto dentro de ella, clama a Dios por respuestas. La respuesta que recibe es impactante: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, versículo 23. Desde este momento, las vidas de Jacob y Esaú están predestinadas a estar en conflicto, no solo entre ellos como hermanos, sino como representantes de 2 futuros pueblos en guerra. Este anuncio profético marca el comienzo de una saga familiar que desafía la idea de cómo las bendiciones de Dios se obtienen y se distribuyen. No es solo una historia de rivalidad fraternal, sino una ilustración de cómo el propósito divino puede desarrollarse de maneras inesperadas y cómo nuestras decisiones personales juegan un papel crucial en el cumplimiento de ese propósito. A medida que avancemos en esta historia, veremos cómo la lucha entre Jacob y Esaú no es solo por la primogenitura, sino por el favor de Dios y el cumplimiento de una promesa. Esaú, el hijo mayor, representa la fortaleza física y el derecho natural de la primogenitura, mientras que Jacob, el menor, parece destinado a recibir lo que no es suyo mediante astucia y manipulación. Esta dicotomía entre fuerza y astucia, entre derecho y favor, será un tema recurrente en su historia. La historia de Jacob y Esaú nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas, nuestras ambiciones y cómo, a pesar de nuestras fallas, Dios puede redimir nuestras vidas y cumplir su propósito. La llegada de Jacob y Esaú al mundo marca el inicio de una relación fraternal que será, desde el principio, tensa y conflictiva. La narrativa bíblica, en Génesis 25, versículos 24 al 26, nos cuenta cómo Rebeca dio a luz a 2 hijos que no solo serían diferentes en apariencia, sino también en carácter y destino. Esaú nació primero, cubierto de vello rojizo, un símbolo de su naturaleza salvaje y su inclinación por la vida en el campo. Jacob, por otro lado, vino al mundo agarrado al talón de su hermano, una señal profética de su futura ambición de tomar lo que no le correspondía. Este nacimiento no es solo un evento familiar, sino que tiene profundas implicaciones espirituales. En el mundo antiguo, la primogenitura era un derecho sagrado. El primogénito recibía una porción doble de la herencia y, lo más importante, la bendición del padre. Esta bendición no solo confería prosperidad material, sino también el favor de Dios y la continuación de la promesa divina hecha a Abraham. En el caso de Jacob y Esaú, sin embargo, las cosas no seguirían el curso natural. Desde una edad temprana, los contrastes entre los 2 hermanos se hicieron evidentes. Esaú era un cazador hábil, amado por su padre Isaac, quien apreciaba su fortaleza y habilidad. Jacob, en cambio, era un hombre de carácter más introspectivo, cercano a su madre Rebeca, quien favorecía a su hijo menor. Esta dinámica familiar sería el catalizador de muchos de los conflictos que seguirían. El relato de su nacimiento y primeras etapas de vida subraya una lección importante: a veces, nuestras circunstancias de nacimiento y nuestras habilidades naturales no son los factores que determinan nuestro destino.
Dios, en su sabiduría, elige a quienes parecen menos probables para cumplir sus propósitos. Jacob, a pesar de no ser el primogénito, estaba destinado a heredar las promesas de Abraham. Este hecho desafía nuestras nociones humanas de mérito y derecho. En el contexto de su tiempo, la rivalidad entre Jacob y Esaú refleja algo más que una simple disputa entre hermanos. En muchos sentidos, son arquetipos de dos caminos distintos. Esaú, el hombre de la tierra, representa el apego al mundo físico y las recompensas inmediatas. Jacob, aunque inicialmente engañoso, simboliza la búsqueda de algo más allá de lo terrenal, la bendición de Dios. Su lucha es interna y externa, y será a través de su relación con Dios que Jacob finalmente encontrará su verdadera identidad. Esta fase temprana de la historia nos recuerda que el propósito de Dios a menudo desafía nuestras expectativas. Mientras que Esaú parece tener todas las ventajas, será Jacob, el menor, el que recibirá la bendición. No porque sea mejor, sino porque, en última instancia, su corazón buscará a Dios. La historia de Jacob y Esaú entra en una fase crucial cuando se plantea el primer gran conflicto entre los dos hermanos, la venta de la primogenitura. Este evento, narrado en Génesis 25, versículos 29 al 34, establece el tono para lo que será una larga rivalidad entre ellos, marcada por la astucia y el engaño. La primogenitura, que en la cultura antigua confería al hijo mayor el derecho a la mayor parte de la herencia familiar y la bendición divina, será el foco de la ambición de Jacob. El relato bíblico nos presenta a Esaú regresando del campo, exhausto y hambriento después de un largo día de caza. Mientras tanto, Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. Esaú, en un momento de debilidad, pide a su hermano un plato de comida. Aquí es donde el carácter astuto de Jacob se manifiesta. En lugar de compartir su comida sin condiciones, Jacob hace una propuesta sorprendente: véndeme en este día tu primogenitura, Génesis 25, versículo 31. Esaú, en su desesperación por saciar su hambre, accede sin considerar las implicaciones a largo plazo de su decisión. Este evento es profundamente simbólico. Esaú, un hombre impulsivo, actúa por su necesidad inmediata, demostrando su falta de aprecio por el valor espiritual de la primogenitura. Jacob, por otro lado, entiende la importancia de esta bendición, no solo en términos materiales, sino como la clave para la continuación del pacto de Dios con Abraham. Para Esaú, el valor de la primogenitura se reduce a un simple intercambio por un plato de comida, algo temporal y mundano, mientras que Jacob mira más allá de lo inmediato, buscando una bendición eterna. Esta transacción refleja dos actitudes distintas hacia las promesas de Dios. Esaú, centrado en el aquí y ahora, simboliza a aquellos que desprecian las bendiciones espirituales por satisfacer necesidades temporales. Jacob, aunque su método es cuestionable, representa a aquellos que buscan las cosas de Dios, incluso si sus medios no son perfectos. En muchos sentidos, Jacob es un retrato de la humanidad, imperfecta, pero con un profundo anhelo por lo divino. Este episodio también es un recordatorio de que nuestras decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas. Esaú, en su desprecio por la primogenitura, pierde no solo una herencia física, sino la oportunidad de ser el heredero del pacto de Dios. Jacob, por otro lado, comienza su camino hacia el cumplimiento de esa promesa, aunque su camino estará lleno de pruebas y desafíos. En este punto de la narrativa, es importante destacar que la historia no es una simple lección moral sobre el engaño o la impulsividad, sino una reflexión más profunda sobre cómo las bendiciones de Dios a menudo vienen de maneras inesperadas y, a veces, a través de personas que no parecen dignas a primera vista. Jacob, a pesar de su engaño, es parte del plan de Dios para cumplir su promesa a Abraham. Esto nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino que utiliza a personas imperfectas para cumplir su voluntad perfecta.
Este primer engaño marca el inicio de una serie de eventos que cambiarán no solo la vida de Jacob y Esaú, sino la historia del pueblo de Israel. Esaú despreció su primogenitura, pero Jacob, aunque de manera engañosa, la valoró y buscó obtenerla. La lección que extraemos es que debemos valorar las bendiciones espirituales sobre las necesidades temporales, buscando siempre el propósito de Dios en nuestras vidas, incluso cuando nuestras circunstancias no sean ideales. La historia de la venta de la primogenitura también nos habla de las consecuencias de nuestras decisiones. Esaú, en su desprecio, pierde más de lo que jamás imaginó. Jacob, en su búsqueda astuta, obtiene lo que parece ser una ventaja, pero esta decisión no estará libre de consecuencias para él tampoco. A medida que avancemos en la narrativa, veremos que el camino de Jacob hacia la bendición no será fácil, y que su engaño inicial es solo el comienzo de una serie de desafíos y lecciones que transformarán su vida. El episodio de la primogenitura marca el inicio de una serie de eventos que culminarán en uno de los momentos más dramáticos de la historia de Jacob y Esaú, el robo de la bendición paterna. Este episodio es narrado en Génesis 27, y en él se nos presenta una familia dividida, una bendición codiciada, y una madre que conspira junto con su hijo menor para asegurar el futuro. Isaac, ahora anciano y con la vista debilitada, siente que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Sabiendo que el momento de dar la bendición a su primogénito ha llegado, llama a Esaú y le pide que salga a cazar, prepare una comida deliciosa, y luego regrese para recibir su bendición. Para Isaac, Esaú, el hijo fuerte y habilidoso, es el candidato natural para recibir la bendición, ignorando el plan divino que había sido revelado a Rebeca. Rebeca, quien desde el principio favoreció a Jacob, escucha en secreto la conversación entre Isaac y Esaú. Decidida a cumplir el plan que Dios le había revelado, trama un plan audaz. Instruye a Jacob a disfrazarse de Esaú, a usar pieles de cabra para imitar el vello de su hermano, y a llevar una comida que ella misma prepararía para engañar a su esposo. Jacob, aunque reticente al principio, sigue las instrucciones de su madre, temiendo las consecuencias de ser descubierto. Este acto de engaño es uno de los momentos más críticos en la vida de Jacob. Frente a su padre, cubierto con pieles y vistiendo la ropa de su hermano, Jacob finge ser Esaú. Aunque Isaac duda al principio, confiando en su sentido del tacto y del olfato más que en su vista debilitada, finalmente bendice a Jacob, creyendo que es Esaú. Esta bendición, que incluye la promesa de prosperidad, dominio sobre las naciones y el favor divino, es irrevocable. Cuando Esaú regresa y descubre que su bendición ha sido robada, su reacción es de profunda amargura y enojo. Suplica a su padre por otra bendición, pero Isaac, angustiado, le explica que ya ha dado todo a Jacob. Esaú, lleno de odio hacia su hermano, jura vengarse de él. Este evento no solo fractura la relación entre los dos hermanos, sino que obliga a Jacob a huir de su hogar para salvar su vida. Este engaño tiene profundas implicaciones espirituales y familiares. Jacob obtiene la bendición que tanto deseaba, pero a un costo personal altísimo, la ruptura con su familia y años de exilio. El plan de Rebeca, aunque exitoso, también tiene consecuencias para ella, ya que nunca volverá a ver a su hijo favorito. A través de este episodio, vemos cómo la ambición humana y el deseo de cumplir el propósito divino a veces se entrelazan de maneras complejas y dolorosas. La bendición robada también nos plantea preguntas sobre la naturaleza del engaño y el propósito de Dios. Aunque Jacob obtiene la bendición a través de medios cuestionables, es claro que, desde el principio, Dios había destinado a Jacob para ser el heredero de la promesa de Abraham. Este evento muestra que, aunque los caminos humanos pueden ser imperfectos, Dios puede usar incluso nuestras fallas y debilidades para cumplir su plan. A medida que avanzamos en la historia de Jacob y Esaú, es importante recordar que este no es el final de su relación. Aunque las heridas causadas por el engaño son profundas, el propósito de Dios sigue desarrollándose. El robo de la bendición marca un punto de inflexión en la vida de Jacob, pero también lo prepara para un futuro encuentro con Dios que transformará su carácter y su destino. Después de que Jacob engañara a su padre y recibiera la bendición que estaba destinada a Esaú, las consecuencias no tardaron en manifestarse. Esaú, al descubrir que su hermano menor había robado tanto la primogenitura como la bendición paternal, quedó sumido en una furia profunda y desesperada.
Génesis 27, versículo 41 nos muestra el odio que comenzó a brotar en el corazón de Esaú, y aborreció Esaú a Jacob por causa de la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La gravedad de estas palabras no puede subestimarse. Esaú, quien alguna vez compartió un vínculo fraternal con Jacob, ahora estaba dispuesto a tomar su vida para vengarse de la traición. Este odio no era un simple resentimiento pasajero, sino una determinación profundamente arraigada, alimentada por el dolor de haber perdido su derecho natural. Esaú no solo había sido privado de la bendición, sino también del futuro que creía que le pertenecía, y estaba dispuesto a esperar hasta la muerte de su padre para desatar su venganza. Rebeca, siempre vigilante y protectora de su hijo favorito, escucha las intenciones de Esaú y toma medidas inmediatas para proteger a Jacob. Convencida de que la vida de Jacob estaba en peligro, le insta a huir de su hogar y buscar refugio en la casa de su tío Labán, en Harán. Le dice, levántate, huye a casa de mi hermano Labán, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Génesis 27, versículos 43 al 44. Aunque Rebeca espera que esta separación sea temporal, Jacob terminará pasando muchos años lejos de su hogar, y las repercusiones de su huida marcarán su vida para siempre. Es en este punto de la narrativa que podemos ver las consecuencias emocionales y espirituales del engaño de Jacob. Aunque había obtenido lo que tanto deseaba, la bendición, lo hizo a un costo personal muy alto. Se ve obligado a dejar atrás a su familia, a su hogar y todo lo que conocía, lanzándose a un futuro incierto en tierras extranjeras. La historia de Jacob en este momento es un recordatorio de que, aunque las bendiciones de Dios son verdaderas y seguras, nuestras acciones humanas pueden complicar el camino para alcanzarlas. Jacob, quien había sido el astuto manipulador de los eventos, ahora se encuentra en una posición vulnerable. Huyó no solo por miedo a la ira de Esaú, sino también porque, en cierto modo, comenzaba a experimentar las consecuencias de sus propios actos. Aquí, la historia de Jacob refleja una verdad universal: cuando tomamos decisiones que involucran engaño o manipulación, a menudo debemos enfrentar las consecuencias de esas acciones. Jacob, que tanto había luchado por la bendición, ahora tenía que huir por su vida. A lo largo de este episodio, también vemos la naturaleza dual de Esaú. Si bien es fácil verlo como una víctima, su reacción violenta y su deseo de venganza muestran que tampoco estaba libre de faltas. La ira de Esaú no solo era comprensible en el contexto de la traición, sino que también revelaba una falta de autocontrol y un corazón que aún no había aprendido el valor del perdón. Esaú, aunque privado de la bendición, podría haber buscado un camino diferente, pero en cambio, optó por el odio y la violencia. En su huida, Jacob comienza un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de incertidumbre, pero también de encuentros divinos que lo transformarán. La historia nos enseña que, aunque podamos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, Dios siempre está presente, guiando y moldeando nuestros corazones. Para Jacob, su exilio no será solo una huida de su hermano, sino una oportunidad para encontrarse con Dios de maneras profundas y significativas. Dios, en su sabiduría, utiliza este tiempo para formar el carácter de Jacob, para enseñarle humildad, paciencia y, finalmente, para prepararlo para un reencuentro con su hermano. El Jacob que huye no es el mismo Jacob que regresará. Aunque la ira de Esaú lo empuja a huir, es en este tiempo de separación que Dios comenzará a trabajar en la vida de ambos hermanos. Este episodio de la huida de Jacob también nos recuerda que, a veces, los momentos de mayor desesperación en nuestras vidas son las oportunidades que Dios utiliza para redimirnos y transformarnos. Jacob, aunque fue un engañador, aún era parte del plan divino de Dios, y aunque sus acciones lo llevaron al exilio, Dios nunca lo abandonó. Al igual que Jacob, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones o cuando huimos de situaciones difíciles, debemos recordar que Dios está siempre presente, guiándonos hacia su propósito final. A medida que Jacob huye hacia Harán, no sabe lo que le depara el futuro. Pero lo que es seguro es que su vida está a punto de cambiar de manera dramática. Aunque se enfrenta a la ira de su hermano y al dolor de la separación familiar, está en el umbral de un encuentro divino que transformará su vida para siempre.
Es aquí, en su vulnerabilidad y en su huida, donde Dios comenzará a revelarse a Jacob de maneras poderosas y llenas de gracia. Cuando Jacob huye de su hogar hacia Harán, probablemente no se imagina que en el camino tendrá una de las experiencias más transformadoras de su vida. Mientras huye con miedo, agotado por la larga jornada y las preocupaciones que lo atormentan, Jacob se detiene en un lugar llamado Luz para descansar. Allí, utilizando una piedra como almohada, se duerme profundamente. Lo que sigue es uno de los encuentros divinos más significativos en la vida de Jacob, conocido como el sueño de Jacob, donde Dios se revela a él de manera sobrenatural. En su sueño, Jacob ve una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles de Dios que suben y bajan por ella. En la parte superior de la escalera, Dios mismo está de pie y le habla a Jacob, diciendo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres». Génesis 28, versículo 13 al 15. Este sueño no es solo una revelación divina, sino una confirmación del pacto que Dios había hecho con Abraham y que ahora se transmitía a Jacob. Dios le asegura que, a pesar de las circunstancias actuales, su promesa sigue vigente, y Jacob es el heredero de esa bendición. En este momento, Jacob se da cuenta de que no está solo, Dios ha estado con él todo el tiempo, guiándolo y protegiéndolo, incluso cuando huía. El simbolismo de la escalera es poderoso. Representa la conexión entre lo divino y lo humano, mostrando que Dios está activamente involucrado en el mundo y en la vida de Jacob. Los ángeles que suben y bajan reflejan la constante interacción entre el cielo y la tierra, y el hecho de que Dios está al tanto de todo lo que sucede en la vida de Jacob. Este sueño marca un punto de inflexión en la vida de Jacob, ya que le da una nueva comprensión de su relación con Dios y su papel en el plan divino. Al despertar, Jacob está profundamente conmovido por la visión y exclama, «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28, versículo 16. Este lugar, que antes se llamaba Luz, es renombrado por Jacob como Betel, que significa casa de Dios. Jacob erige un monumento con la piedra que utilizó como almohada y promete que, si Dios lo guarda y lo protege en su viaje, él será su Dios y Betel será un lugar de adoración. Este encuentro con Dios transforma a Jacob. Aunque su vida había estado marcada por el engaño y la manipulación, aquí comienza a entender que su destino no depende únicamente de su astucia, sino de la gracia y el propósito de Dios. A partir de este momento, Jacob comienza a caminar con una nueva conciencia de la presencia divina en su vida. Aunque aún enfrentará muchos desafíos, este sueño le da la seguridad de que Dios está con él, guiándolo hacia el cumplimiento de su promesa. El sueño de Jacob en Betel es una lección sobre cómo Dios puede encontrarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Cuando Jacob huía de su hermano y estaba solo en el desierto, probablemente se sentía abandonado y perdido. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando Dios se le reveló de manera poderosa. Esto nos enseña que, a veces, es en nuestras debilidades y en nuestros momentos de desesperación cuando Dios se muestra de manera más clara, recordándonos que nunca estamos solos. El encuentro de Jacob con Dios en Betel marca el inicio de su transformación espiritual. Aunque aún enfrentará muchas pruebas y cometerá errores, este sueño le da una nueva perspectiva sobre su vida y su propósito. Jacob ya no es solo el engañador que huye, sino alguien que ha sido marcado por un encuentro divino y que lleva consigo la promesa de Dios. Después de muchos años de separación, el camino de Jacob finalmente lo lleva de regreso a su tierra natal. Sin embargo, el regreso de Jacob no está exento de temores y preocupaciones, ya que sabe que, al volver, tendrá que enfrentar a Esaú, su hermano a quien había engañado tantos años atrás. Este reencuentro ha estado en la mente de Jacob durante todo su exilio, y ahora, después de haber prosperado en la casa de Labán y formar una gran familia, se acerca el momento en que deberá enfrentar su pasado. El regreso de Jacob no es un simple viaje de regreso a casa. Es un viaje de reconciliación, tanto con su hermano como con su propio ser. A lo largo de los años, Jacob ha cambiado.
Ya no es el mismo joven astuto que manipulaba situaciones a su favor. Ha sido moldeado por sus experiencias, sus encuentros con Dios, y las dificultades que ha enfrentado en su vida. Sin embargo, a pesar de su crecimiento espiritual, el miedo a Esaú sigue siendo una carga pesada. Antes de encontrarse con Esaú, Jacob toma precauciones. Envía mensajeros con regalos por adelantado para intentar calmar la ira de su hermano y ganar su favor. La tensión es palpable en este momento. No hay garantía de cómo Esaú reaccionará, y Jacob teme que su hermano todavía guarde rencor y busque venganza. En Génesis 32, versículo 6, se nos dice que los mensajeros regresan con noticias inquietantes: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Esta noticia intensifica el miedo de Jacob, ya que la presencia de un gran número de hombres parece una señal de conflicto inminente. Ante el temor de lo que pueda suceder, Jacob ora a Dios pidiendo protección y misericordia. En Génesis 32, versículos 9 al 12, Jacob hace una plegaria sincera, recordándole a Dios sus promesas: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Este es un momento crucial para Jacob. En su oración, no solo expresa su miedo, sino que también reconoce su total dependencia de Dios. Ya no confía únicamente en su propia astucia, entiende que su protección y éxito dependen de la voluntad de Dios. Esa misma noche, antes de su encuentro con Esaú, ocurre uno de los momentos más misteriosos y poderosos de la vida de Jacob: su lucha con un hombre en Peniel. Esta lucha es un enfrentamiento físico y espiritual que dura toda la noche, y aunque Jacob no sabe exactamente con quién está luchando, intuye que no es un hombre común. Al final del combate, Jacob recibe una bendición, pero también queda herido, con una dislocación en su cadera. Este encuentro marca a Jacob, tanto física como espiritualmente. Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios, y esto simboliza su transformación. Jacob, el engañador, ha sido transformado en Israel, un hombre que ha sido probado y bendecido por Dios. Después de este encuentro, Jacob se acerca a su reunión con Esaú con un nuevo sentido de paz y confianza. Sin embargo, el temor persiste. Envía a su familia por delante, dividiendo a su grupo en diferentes caravanas para minimizar el daño si Esaú decide atacar. Finalmente, cuando llega el momento de encontrarse cara a cara con su hermano, Jacob se adelanta, inclinándose 7 veces ante él en señal de respeto y humildad. Para sorpresa de Jacob, la reacción de Esaú no es de odio o venganza. En lugar de atacarlo, Esaú corre hacia Jacob, lo abraza y lo besa, y ambos hermanos lloran juntos. Génesis 33, versículo 4 describe este conmovedor momento de reconciliación: y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Lo que Jacob había temido durante tantos años no se cumple. En lugar de la violencia y el rencor que él esperaba, se encuentra con el perdón y el amor fraternal. Este reencuentro es un poderoso testimonio de la redención y el perdón. Ambos hermanos han cambiado. Esaú, que una vez juró matar a Jacob, ha dejado atrás su ira, y Jacob, que había engañado a su hermano, se presenta ahora con humildad. La transformación en ambos hombres es evidente. Lo que podría haber sido un encuentro lleno de conflicto y venganza, se convierte en un momento de restauración y gracia. Este episodio nos recuerda la importancia del perdón y la reconciliación en nuestras vidas. A pesar de las heridas del pasado, tanto Jacob como Esaú encontraron la fuerza para perdonar y avanzar. La historia de su reencuentro nos muestra que, aunque nuestras acciones pasadas puedan crear divisiones, Dios siempre nos ofrece la oportunidad de restaurar lo que se ha roto, ya sea con nuestros seres queridos o con Él mismo. Además, la reconciliación entre Jacob y Esaú no solo es una restauración entre dos hermanos, sino también una confirmación del plan de Dios para Jacob. A lo largo de su vida, Jacob había enfrentado pruebas y dificultades, muchas de las cuales eran resultado de sus propias decisiones, pero Dios siempre estuvo presente, guiando y protegiendo su camino. El encuentro con Esaú es la culminación de un largo viaje espiritual para Jacob,
en el que finalmente encuentra paz no solo con su hermano, sino también consigo mismo y con Dios. El reencuentro entre Jacob y Esaú marca un final poderoso para su historia de conflicto, pero no es solo el cierre de una etapa, sino el comienzo de un legado duradero. La relación entre estos dos hermanos, aunque marcada por el engaño y la rivalidad, se convierte en un testimonio de cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más tensas y dolorosas en oportunidades de restauración y crecimiento. Jacob, ahora conocido como Israel, continúa su viaje como el patriarca de las 12 tribus que formarán la nación de Israel. Su vida, aunque llena de altibajos, es un recordatorio de que Dios utiliza incluso nuestras debilidades y errores para cumplir sus promesas. El cambio en Jacob, desde un engañador astuto hasta un hombre bendecido por Dios, refleja el poder transformador de la gracia divina. Por otro lado, Esaú también continúa su vida y prospera como líder de los edomitas, demostrando que, a pesar de no haber recibido la bendición de primogenitura, Dios no lo abandonó. Su disposición a perdonar a Jacob muestra un crecimiento personal y espiritual que muchas veces pasa desapercibido en la narrativa bíblica. Esaú, quien podría haber elegido el camino de la venganza, optó por el perdón y la reconciliación, lo que revela una fortaleza de carácter digna de admiración. La historia de Jacob y Esaú nos deja con lecciones valiosas. Nos enseña que la vida está llena de luchas, tanto internas como externas, pero que el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando aprendemos a enfrentar esas luchas con fe y humildad. Nos recuerda que, aunque podamos estar divididos por el conflicto, siempre hay esperanza de reconciliación y restauración. Y, sobre todo, nos muestra que Dios está presente en cada paso de nuestro viaje, guiándonos y moldeándonos para su propósito. A través de Jacob y Esaú, vemos que nuestras decisiones y errores no son el final de la historia. La gracia de Dios es capaz de sanar las heridas más profundas y de restaurar relaciones que parecían irremediablemente rotas. Esta es la promesa que se extiende no solo a Jacob y Esaú, sino a todos nosotros, que, en Cristo, siempre hay un camino hacia la redención y el perdón. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.